Dicen que hay gente que nace con estrella y gente que nace estrellada. Y aunque no soy de términos absolutos, he de decir que esto tiene un pozo de certeza. Hay quien llega a este mundo con la suerte de cara y quien tendrá que sudar intensamente para subir cada peldaño. El simple hecho de nacer ya nos condiciona, como la familia en la que llegamos al mundo, o el momento y el lugar, e incluso los genes que heredamos. No nacemos iguales, ni la vida nos trata igual, pero subestimar el poder del talento y la fuerza de voluntad para darle la vuelta a la tortilla, he de decir que es de ingenuos, ya que todo se puede si se quiere y se hace. Y siempre he dicho que pues tan cierta es la existencia del destino como el libre albedrío, aunque esto suena paradoja. Y en primer lugar, vamos a ver de qué se trata esta mala estrella. Y esto está representado en el parte de infortunio de nuestra carta natal, ya que se trata de un punto arábigo en el que se encuentran los impedimentos o dificultades que vamos a tener que enfrentar en nuestro proceso de vida. Este parte arábigo está representado por una cruz, y es que el dicho de cargar con una cruz, cuando una persona arrastra dificultades por un determinado tiempo, no solo se trata de una frase hecha. La cruz representa el sacrificio, pero también representa las 4 bases del ser, como son la mente, el cuerpo, el alma y el espíritu, las cuales deben de estar en equilibrio, y esto es lo que venimos a trabajar hoy, las bases de nuestra buena fortuna. El infortunio, en pocas palabras, nos habla de que cada desgracia viene como consecuencia de algo anterior. Y es que tener en cuenta este punto nos sirve para literalmente hackear la Matrix. Porque cuando ya tenemos en cuenta este punto, suceden 2 cosas. La primera es que podremos entender el patrón a profundidad, que de cada desgracia se esconde una consecuencia. Por ende, si cambiamos la consecuencia, podremos cambiar el resultado. Y la segunda es que aprenderemos de esa experiencia sin necesidad de volverla a repetir. Y algo más importante, sabiendo dónde se encuentra este punto, podremos evitarla. Cuando nuestra parte de infortunio cae en la casa número 2, una casa de tierra sucedente que habla de los recursos de nuestro trabajo y nuestras posesiones, el cómo administramos estas y nuestro dinero, podemos ver que hay cierta inestabilidad en este sector, en donde es posible que estemos sufriendo ciertas pérdidas y dificultades financieras, ya bien sea por situaciones o sucesos inesperados o por el manejo del mismo, de nuestros bienes, como puede ser el derrochar en nuestra economía o simplemente acomodarnos en una situación y que esto provoque cierto estancamiento. Esto nos indica también cierta falta de energía y que nuestro metabolismo se vea alterado por esta misma. Nos habla también de tener o no tener una buena salud e incluso tener ciertas intolerancias alimenticias, ya que la casa número 2 está regida por Tauro y nos habla del estómago, en donde se puede ver con este parte de infortunio influenciando en esta casa pues ciertos problemas de peso, ya bien sea por falta de este o exceso del mismo. Podemos sufrir también cierta toxicidad debido a un exceso de fármacos, de tomar demasiados medicamentos e incluso ciertos problemas de garganta o de alergias y también graves afecciones en el páncreas. Cuando nuestra casa número 2 se ve influenciada por el signo de Aries, podemos ver que este parte de infortunio afectará a la forma que tenemos de alimentarnos. En cierta manera lo que nos indica es que podemos sufrir cierta ansiedad a la hora de comer o incluso todo lo contrario, que el estómago se nos cierre por los nervios. También nos habla de cierto exceso en el consumo de ciertos alimentos
que no son muy beneficiosos en cuanto a la salud, como por ejemplo comidas demasiado copiosas o alimentos que tengan altos niveles de grasa o carbohidratos o algún exceso de azúcar, sal, picante. También nos habla muchas veces del preferir comprar o ir a comer fuera antes que cocinar los alimentos en el hogar. El preferir estar en constante necesidad de consumir en cierta manera, además de forma descontrolada. Este par de infortunio en la casa 2 también nos está indicando el tener cierta necesidad de adquirir bienes que no son del todo necesarios y que a la larga pueden descompensar nuestras cuentas. También nos habla en cierta manera de no prestarle la atención debida a nuestro hogar. Es posible que se estén rompiendo ciertas cosas del mismo y que una de dos, o las dejemos tal cual, rotas, y estemos mal viviendo en cierta manera por no repararlas, o todo lo contrario, el estar comprando de forma compulsiva cosas en vez de cuidarlas. Este parte de infortunio en la casa 2 también nos está hablando con los problemas con las cuentas a la hora de los pagos, del alquiler, que debamos ciertas facturas o tengamos problemas con las mismas a la hora de pagarlas, ya bien sea porque hayamos gastado ese dinero con anterioridad en cosas que no necesitábamos del todo y al fin de mes nos echamos las manos a la cabeza porque no nos llega para pagar lo necesario. Este parte de infortunio también nos está hablando de las herencias, de tener problemas en el hogar por algún tipo de herencia, o porque a lo mejor quizás la herencia que nos dejaron no era beneficiosa, sino que nos perjudicó en cierta manera porque nos dejaron deudas. Esto también nos habla de deudas propias, de el no poder salir, digamos, adelante, aunque estemos intentándolo hacer bien de todas las maneras, por la deuda que llevamos arrastrando con anterioridad. Y esto no nos permite, digamos, estabilizarnos en cierta manera, ni ponernos al día porque vamos arrastrando cosas del pasado. Con respecto a la salud, lo que me está diciendo este parte de infortunio aquí en esta casa es que muchas veces, en vez de ir tratando, digamos, nuestro cuerpo de forma continua, tratándole bien, tomando buenos alimentos, tendemos a esperar a que nos pase algo para ponerle solución, y que la solución que siempre le ponemos suelen ser fármacos o, digamos, ciertas sustancias que no son muy beneficiosas para la salud. Por lo tanto, lo que nos está indicando es que aquí hay que ponerle atención a todo esto para mantener un equilibrio tanto en la salud, ¿vale?, o en la economía. Y esto lo que nos indica es que hay que actuar de forma muy minuciosa para poder equilibrar y superar cualquier dificultad que nos esté proporcionando esta casa. Este infortunio, ¿no? Este parte de infortunio en esta casa 2. Y también ponerle atención a las relaciones que tenemos en el trabajo con los demás, porque es posible o que estemos intentando imponer nuestro punto de vista de una forma en cierta manera agresiva o cortante, digamos, o todo lo contrario, que estemos pasándolo mal en el trabajo porque estemos subordinados a ciertas normas o tratos que nos dan los demás que nos hacen sentirnos inferiores. Por lo tanto, hay que equilibrar estas fuerzas. Cuando nuestro parte de infortunio se encuentra en la casa 2, influenciado por el signo de Tauro, que además se trata del signo regente de esta casa, nos habla de la persistencia y más bien del exceso de la misma. Nos habla de ser intransigentes ante las situaciones
que nos están aconteciendo. Esto, por ejemplo, se puede enfocar a nivel de la salud. Por ejemplo, el ver que algún tipo de sustancia no nos está haciendo bien y aún así nos empeñamos en tomarla, ya bien sea fumar, beber, porque pensamos que nos esté ayudando a quitar en cierta manera el estrés, y lo que nos está haciendo al fin y al cabo es a la larga perjudicarnos. O también nos está hablando de qué trato tenemos o qué relación tenemos con el dinero. Nos habla de, en cierta manera, que nuestra relación con el dinero es en cierto aspecto algo escasa. Digamos que podemos poseer muchísimos bienes, pero que los guardamos y no hacemos nada con ellos. Quiere decir, guardo mi tesoro, guardo mi dinero, pero no invierto, no gasto. Nos está hablando parte de infortunio en esta casa, de muchas veces gente que roza el ser algo huraña, o dicho de otra manera, tacaña, o que no quiera gastar ni siquiera en lo más básico, que muchas veces preferimos también comprar cosas más baratas para adquirir más bienes, pero que a la larga se nos están estropeando muchísimo más y al final estamos gastando más dinero sin querer. Más que nada porque invirtiendo en un producto que es más caro a priori, ese producto normalmente suele ser más caro porque su durabilidad es mucho mayor. Y sin embargo, esto lo que nos está hablando pues es eso, de perder dinero por invertir en cosas que valen menos, pero que a la larga nos cuestan más. Este parte de infortunio en esta casa 2, influenciado por el signo de Tauro, también lo que nos está hablando es de quizás no estar cómodos en el lugar en el que vivimos, pero aún así, aunque veamos que este lugar cada vez pues está más deteriorado, pues queremos quedarnos en ese sitio porque tenemos un apego emocional a esa casa. También nos está hablando que esa casa puede ser propiedades familiares de las cuales no queremos deshacernos, y que a lo mejor nos están proporcionando muchos más gastos de lo que deberían por no cambiarnos de domicilio. También nos está hablando de no estar utilizando debidamente nuestros recursos económicos, ya bien sea por no estar haciendo buenas gestiones monetarias o por no querer invertir nuestros bienes por un bien mayor. Este parte de infortunio en la casa número 2, influenciado por el signo de Tauro, lo que nos está diciendo también es que estamos cometiendo ciertos excesos de carnes rojas en nuestra dieta, y con un enfoque financiero lo que nos habla es de exceso de gastos o, como dije anteriormente, de la carencia de estos, de no querer gastar o gastar en todo. A Tauro es un signo al que le gusta la comodidad, y esta casa es la casa de los bienes raíces, con lo cual pues y de las adquisiciones. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es de que estemos comprando y comprando y comprando cosas que, bueno, sí, en cierta manera nos dan cierto confort y comodidad, pero que en definitiva tampoco son necesarias. O, como bien he dicho, todo lo contrario. Por ejemplo, necesitar poner un aire o poner calefacción o cualquier otro tipo de utensilio, digamos, como pueden llegar a ser sartenes o cacerolas nuevas, y que pues estemos usando las mismas sin renovarlas por mucho tiempo. Y esto también pues va enfocado al mobiliario o a la vestimenta también. O, como bien he dicho antes, pues tener un exceso de las mismas, el tener tantos utensilios y no usar ni la mitad.
En definitiva, cuando este parte de infortunio se ve influenciado por esta casa número 2 y en el signo de Tauro, un signo de tierra, lo que nos está hablando es de que hay que mantener cierto equilibrio, ni tanto ni tampoco. Por esto hay que ponerle mayor atención a todo ello. Cuando nuestra casa número 2 se ve influenciada por el signo de Géminis, un signo de aire, que nos habla de la mente, del ingenio y de la diversidad, lo que nos está diciendo es que la influencia que está teniendo en nosotros es, en definitiva, el estar comprando compulsivamente, el estar adquiriendo bienes constantemente que al fin y al cabo se tiran a la basura, como puede ser el estar gastando nuestro dinero en siempre ir a comer fuera, a tomar siempre algo aunque ni siquiera nos apetezca, el consumir y consumir de una forma desmedida solo por darnos el lujo de la satisfacción. Nos habla de los movimientos en cuanto a viajes, del estar viajando constantemente, ya bien sea largas o cortas distancias, las cuales nos desequilibran en cierta manera nuestra economía. Nos habla este parte de infortunio con esta expectación pues de haber gastado tanto en cosas tan pequeñas, en ciertos pagos que son pequeños, que no nos damos cuenta a lo largo del día, y estos gastos se van incrementando a lo largo del mes y a final de mes pues quizás no nos quede ni siquiera para pagar la renta o nos veamos obligados a pedir dinero a los demás, a nuestros familiares o amigos, para poder pagar todo esto que tenemos que pagar, que es necesario pagar. Esta expectación también nos está hablando de la ostentación, de muchas veces querer vivir por encima de nuestras posibilidades. Y también nos habla de los excesos alimenticios y pues de ciertas sustancias que no son beneficiosas para la salud, como pueden ser el alcohol, el tabaco, cualquier tipo de sustancia. Este parte de infortunio con esta expectación también nos está hablando de comprar demasiadas joyas o artículos de lujo que en definitiva pues tampoco no son tan necesarios, que simplemente las adquirimos pues por el gusto de tener algo bonito. De, por ejemplo, pues tener una colcha o una manta para la cama muy bonita, unos cojines muy bonitos, pero que al fin y al cabo no invirtamos en lo básico, como puede ser un buen colchón o un buen sillón. O de quizás estar gastando nuestros recursos de puertas afuera de nuestro hogar en cosas superfluas y que luego en nuestro hogar pues tengamos carencias y nos haga falta, pues yo qué sé, necesito hacerme zumo por la mañana y no tengo un exprimidor, por ejemplo, entonces prefiero comprarlo, prefiero comprar el zumo por ahí, ir a desayunar fuera, ir a comer fuera, porque pues luego en mi hogar no tengo ciertas cosas básicas. Este parte de infortunios con esta expectación también nos está hablando de muchas veces el buscar en nuestro entorno o seleccionar, digamos, a las personas en nuestro entorno por sus bienes y quizás despreciar pues, a esas personas que tienen ciertas carencias monetarias. Nos habla un poco también como del interés que podamos tener o sacar pues, de los demás, de no compartir también nuestros recursos en cierta manera y de hacer ciertas inversiones que pues no estén bien meditadas, por ejemplo. Nos habla también de tener ciertos problemas a la hora de acomodarnos en un trabajo. Es como que con esta expectación lo que marca es el estar cambiando constantemente de trabajo porque o no nos cuadren las condiciones o no nos cuadre ese trabajo o simplemente nos aburramos con facilidad del mismo, e incluso que se dificulte la contratación
por no tener una buena presentación de nosotros mismos, porque quizás estemos haciendo una presentación en cierta manera demasiado abierta o sincera con nuestro empleador, y por no tener cierto filtro perdamos oportunidades a la hora de que nos contraten. Cuando nuestra casa número 2 está aspectada por el signo de Cáncer, un signo de agua que nos habla de la seguridad, de la confianza y de ciertos patrones que arrastramos desde la infancia, podemos ver con este parte de infortunio que podemos estar en cierta manera comportándonos de una forma un tanto fría con nuestro entorno. El que tengamos más apego a las cosas materiales que a las personas, en cierta manera, o todo lo contrario, y es que le estemos dando cierto valor a los demás por encima de nosotros mismos, y por ejemplo pues estemos cediendo en los bienes más básicos a los demás, esos bienes que nosotros necesitamos, y nos estemos quedando sin nada por otorgárselo a otros, y esto nos esté creando cierto desbalance en cuanto a nuestras finanzas y también a nuestra salud. Este parte de infortunio con esta expectación lo que nos indica es que no estamos creando buenas estrategias a la hora de enfocar nuestro sector laboral. También nos habla de tener problemas con los niños en nuestro hogar o con nuestra madre, e incluso problemas de no tener una unión familiar. En cuanto a la salud, lo que nos está indicando es el tener un desbalance muy considerado con nuestra energía, el tener muchísimos altibajos en cuanto a nuestra salud mental, que muchas veces pues estemos o muy contentos o muy tristes, e incluso en periodos bastante cortos. Nos habla también de nuestra garganta y de la forma en la que nos expresamos, la cual en ciertas ocasiones se puede tornar algo fría y distante. En definitiva, este parte de infortunio con esta expectación nos está invitando a dejar que las cosas fluyan, a que nuestras emociones fluyan, a que nuestra economía fluya, pero de una buena manera, sin derroches y sin, pues, al fin y al cabo, de quedarnos sin nada por entregárselo a los demás, sino que haya cierto equilibrio. Cuando nuestra casa número 2 está influenciada por el signo de Leo, un signo de fuego que nos habla de nuestra fortaleza, de nuestra confianza en nosotros mismos, podemos ver en muchas ocasiones que podemos estar perdiendo nuestros recursos por tener excesiva fe y confianza en que pues vamos a conseguir lo que queremos, o que ya solucionaremos todo lo que tengamos que solucionar más adelante, pero que en principio vamos a disfrutar. Nos habla de gastar nuestros recursos en cosas superfluas, que nos hagan lucir mucho mejor, más bonitos, y que en cierta manera nos hagan sentir bien. Nos habla en muchas ocasiones de tener nuestro hogar, nuestra casa, más bien como un hotel, el cual casi solo pisamos para dormir. Esta expectación también nos indica el estar gastando nuestros recursos en realizar regalos a los demás, e incluso de endeudarnos por realizar este tipo de compras. Este tipo de expectación suele hacer referencia a comprar a crédito, el pagar, el comprar antes todo lo que quieras, y al final, cuando llegan las facturas al final de mes, pues te das cuenta de que te pasaste comprando, e incluso que tu cuenta está en números rojos. También nos habla de no tener consideración con respecto a nuestra salud, el vivir consumiendo de forma desmesurada, sin prestarle atención a si esto que tú estás consumiendo o haciendo te está beneficiando a tu salud. Este tipo de expectación también está haciendo referencia a gastar nuestros recursos
en una satisfacción íntima e incluso tener cierta adicción por lo mismo, en donde en definitiva buscamos el placer momentáneo y al fin y al cabo no estamos buscando ninguna estabilidad con ninguna persona, simplemente el satisfacernos de forma rápida. Además, muchas veces lo que nos indica esta expectación es que realizamos dichas actividades más íntimas de una forma incauta, en la que no usamos ninguna protección, en donde puede surgir algún imprevisto con respecto a algún tipo de enfermedad venérea o incluso a hijos no deseados, los cuales vamos a tener problemas a la hora de pasarles una pensión, porque esta casa número 2 nos habla de esto, de los bienes, en donde nos indica que muchas veces no vamos a querernos hacer cargo de ese tipo de pagos, porque la actividad que realizamos fue sin medir las consecuencias y sin mirar más allá. Muchas veces esta expectación también nos habla de nuestra rudeza y de incluso hasta pedir a veces pues cosas que aún no nos hemos ganado, como por ejemplo en un trabajo exigir cierta cuantía cuando pues no hemos adquirido ese nivel de capacitación y por ende pues tendemos a imponer nuestro punto de vista de una forma desmesurada o incluso irnos del mismo puesto de trabajo, lo cual muchas veces nos lleva a perder muy buenas oportunidades. Cuando nuestra casa número 2 está aspectada por el signo de Virgo, un signo de tierra, que nos habla del método, de la confianza que tenemos para realizar las cosas, podemos ver con este parte de infortunio cierto desorden con nuestras finanzas. Con esta expectación se puede observar pues quizás hacer cierta inversión que no ha sido muy madurada, no está muy madurada para llevarse a cabo, e incluso gastar nuestros recursos pues por dar ayudas humanitarias o que tengan que ver con los animales, el llamado síndrome de Noé, el no tener ciertos recursos, pero que un animal que encuentres en la calle, por ejemplo, que te dé cierta pena, pues que le acojas y te encuentres otro y lo mismo, y al final termines pues con unas deudas muy elevadas solo por intentar hacer el bien. Este parte de infortunio con referencia a nuestra salud también nos puede estar hablando de enfermedades crónicas o enfermedades pues que tengan una dificultosa cura e incluso enfermedades que nos estemos provocando nosotros mismos con sustancias cancerígenas como puede ser el tabaco. Nos habla también de personas allegadas, familiares que tengan enfermedades y que tengan que estar a nuestro cargo, y que eso nos esté limitando a la hora de realizar nuestro día a día y también esté limitando nuestras finanzas. E incluso, como bien dije antes, el tener animales que pues estén dando problemas con su salud y no estemos teniendo que gastar el dinero quizás en pues seguir una terapia con ese animal para sacarle adelante, y esto nos ponga un poco cuesta arriba el poder sobrellevar el mes. Esta expectación también nos habla del desorden en nuestro hogar, la falta de higiene en el mismo, lo cual no nos esté dando una buena salud mental, ya que todo lo que está desordenado al fin y al cabo nos afecta, nos hace tener cierto desorden mental. Esta expectación también nos está hablando de las instituciones sanitarias, de que quizás estemos teniendo que visitar con mucha frecuencia médicos o seguir ciertas terapias que pues no nos estén dando resultados o muy favorables o muy rápidos, e incluso pues que nos curemos de ciertas dolencias pero nos vengan nuevas por ciertos desajustes hormonales o por una falta de orden o un desajuste en nuestra alimentación y en nuestras rutinas. Con respecto al sector del trabajo, lo que se puede ver con esta expectación es que aquí hay cierto desequilibrio,
se puede vivir cierta desazón a la hora de realizar el trabajo que estamos haciendo. Es posible que el trabajo que realicemos no nos guste o que nos traiga problemas a nuestro día a día, porque no haya un buen ambiente en el mismo o porque no nos esté proporcionando los recursos necesarios. Cuando nuestra casa número 2 está aspectada por el signo de Libra, un signo de aire que nos habla del equilibrio, sobre todo el equilibrio mental y emocional y la calma, podemos ver con esta aspectación problemas con las asociaciones que tenemos con los demás. Es posible que nos hayamos asociado con alguna persona o un grupo de personas con las cuales no estemos del todo de acuerdo en cuanto a nuestros puntos de vista o el enfoque que tenemos con respecto a esa actividad que estamos realizando en conjunto. También nos habla de tener problemas en el hogar por desacuerdos con la pareja o con la familia. También nos está hablando de problemas con nuestros hijos y la relación que tenemos con los mismos. Con esta expectación suelen surgir problemas con robos con respecto a nuestros familiares, que nuestros propios familiares nos estén robando, incluso que nuestros hijos pues quizás vendan ciertos artículos que tenemos en el hogar solo por satisfacer sus necesidades, o que nuestra pareja nos esté ocultando ciertos gastos que tiene, e incluso que cada uno vaya por libre. Y esa falta de unión familiar cree un desajuste o un desbalance en nuestras finanzas y en nuestro hogar. Esta expectación con referencia a nuestro trabajo muchas veces nos hace llevarnos los problemas del mismo a nuestro hogar e incluso tener algún tipo de pérdida por algún aval que hayamos hecho y que hoy por hoy pues nos esté afectando. Quizás esa mala gestión que hicimos en un pasado. Libra está regido por Venus y Venus nos habla del placer, de la satisfacción momentánea, y es posible pues que estemos invirtiendo también nuestros recursos en cosas que nos estén dando cierta satisfacción al momento, pero que a la larga nos van a perjudicar. Es posible que gastemos nuestro dinero en comprar artículos que podríamos comprar a un precio más bajo y que por que nos guste esa marca pues estemos gastando el doble por el mismo. Este parte de infortunio con esta expectación también nos puede estar hablando de ciertas infidelidades que se puedan estar dando por páginas de contacto, que quizás pues vengan por nuestra parte o por la parte de nuestra pareja, y que pues en definitiva no nos estemos enterando de que está sucediendo nada, porque al fin y al cabo no está pasando algo físico, sino que es simplemente por una red social. También nos habla de adquirir artículos de lujo o artículos pues que simplemente nos dan el disfrute, ¿no? E incluso que esos problemas con nuestros hijos, por ejemplo, se vean influenciados por esto, o porque estemos intentándolos imponer un tipo de vestimenta o de vida, de rutinas a nuestros hijos, que son los que a nosotros nos parecen adecuados, pero a ellos no les terminan de funcionar. E incluso estar perdiendo parte de nuestro dinero en invertir en carreras o en algún tipo de hobby que tengan nuestros hijos y que al fin y al cabo no estén utilizando de buena manera, ¿no? Sino que pues te pidan esos recursos, te los exijan, pero no estén dando todo de sí para poderlos rentabilizar. Cuando nuestra casa número 2 está influenciada por el signo de Escorpio, un signo de agua que nos habla de la intuición y del análisis que hacemos hacia las cosas, podemos ver con esta expectación problemas con herencias. Quizás la pérdida de algún familiar, como puede ser nuestra pareja, nos haya dejado un lastre económico
y tengamos que estar arrastrando todas esas dificultades. También nos habla del miedo a tener abundancia en nuestra vida y en nuestro hogar. Y también de tener ciertos tabúes a la hora de nuestra sexualidad. Nos habla de no estar exprimiendo al máximo nuestros dones y nuestras cualidades y el no querer transmutar, digamos, o hacer un cambio en nuestra actitud para tener fines más lucrativos al respecto. Nos habla también de tener problemas en el trabajo por haber tenido algún tipo de relación más íntima, por ejemplo, con nuestro empleador o con algún compañero o compañera de trabajo, lo cual nos dificulta nuestra instancia en el mismo. También nos está hablando este elemento de Escorpio que nos habla del karma, de pues estar arrastrando ciertos patrones de conducta con respecto al sector laboral, como por ejemplo el pedir menos dinero del que nos corresponde o el no darnos el valor suficiente a nuestro trabajo, el trabajo que desempeñamos, por miedo a no dar la talla o a defraudar a los demás o a nosotros mismos. También nos habla de cierto vicio por el juego y también por actividades que satisfagan nuestros deseos más internos, más íntimos, lo cual puede estar haciendo que estemos perdiendo nuestros recursos por estar invirtiendo en satisfacernos a nivel sexual. Cuando nuestra casa número 2 está influenciada por el signo de Sagitario, un signo de fuego que nos habla de la expansión, del dinamismo, con esta expectación lo que podemos ver es nuestro miedo a avanzar, a crecer e incluso todo lo contrario, que este dinamismo y estas ganas de expansión nos hagan perder nuestros recursos por realizar malas inversiones. Nos habla quizás del estar gastando nuestros recursos en realizar, por ejemplo, un viaje a la ligera sin tener en cuenta que luego tenemos pagos que realizar a final de mes. O todo lo contrario, el estar limitándonos y no hacer una vida más amena solo por mantener nuestros recursos. También nos habla de nuestros estudios superiores, los cuales, pues por esa expectación, lo que nos está indicando es que podríamos estar cobrando muchísimo más dinero si nos capacitásemos para el puesto que estamos realizando o el que queremos realizar. También nos habla de mudanzas, las cuales deberíamos hacer y no hacemos por miedo a perder cierta estabilidad o todo lo contrario. Y es que estemos cambiándonos constantemente de domicilio solo por proporcionarnos una satisfacción más momentánea sin pensar más allá. Cuando nuestra casa número 2 se ve influenciada por el signo de Capricornio, un signo de tierra que nos habla de la responsabilidad y de poner prioridad a los detalles, estamos viendo con esta expectación que es posible que no nos estemos haciendo responsables de nuestros recursos, ni siquiera de nuestro hogar o de nuestras rutinas. También nos habla de nuestra vocación, de que quizás no hayamos observado cuál es esta, o en su defecto, que sí tengamos en cuenta cuál es nuestra vocación y no estemos invirtiendo en ella. La casa número 10 nos habla de nuestro medio cielo. Este medio cielo nos habla, valga la redundancia, de nuestra vocación y de cómo nos mostramos o cómo la enfocamos a los demás. Y teniendo el parte de infortunio con esta expectación, lo que nos indica es que no estamos haciendo quizás una buena estrategia para enfocar nuestro proyecto o nuestra idea. Cuando nuestra casa número 2 se ve influenciada por el signo de Acuario, un signo de aire que nos habla del discernimiento,
de la visión que tenemos hacia las cosas. Con esta expectación, lo que podemos ver es que estemos desajustando nuestro presupuesto por estar invirtiéndole en el disfrute con nuestro entorno, con la comunidad. También nos habla de cometer excesos por compartir en demasía, por incluso muchas veces quedarnos sin bienes nosotros solo por compartirlos con los demás. Nos habla también de gastar nuestro dinero en productos tecnológicos o tener ciertos pagos al mes que quizás no nos estén haciendo mucha falta. Quizás, por ejemplo, algún tipo de suscripción a un canal de pago que en definitiva nos entretenga pero no nos esté proporcionando ningún beneficio. Quiere decir invertir en pasivos y no en activos. Pasivos que solo crean más gasto y no lo generan. También nos habla de perder muchas veces nuestro tiempo en estar viendo películas, jugando a la PlayStation y no ponerle muchas veces atención a buscar un empleo que nos dé recursos. E incluso también nos está hablando de el querer trabajar a través de las redes, a través de internet y no tener los recursos necesarios para poder llevar ese proyecto a cabo. Ya bien sea o porque no se invirtió lo necesario o porque lo que se invirtió no se meditó bien y no está dando los resultados que se esperaban. Cuando nuestra casa número 2 se ve influenciada por el signo de Piscis, un signo de agua que nos habla de los sueños y del subconsciente, podemos ver con esta expectación que es posible que nuestras finanzas estén viendo afectadas por algún tipo de problema que tengamos al integrarnos en la sociedad o en los empleos. Esta expectación nos habla del aislamiento y de quizás muchas veces no sentirnos identificados con nuestro entorno o que quizás nuestras cualidades aún no estén muy bien asentadas en la sociedad, sobre todo nuestro enfoque. Quizás tengamos una idea que sea visionaria, que aún no exista y no sepamos cómo plasmarla, por ejemplo. Y eso nos crea en cierta manera muchas ganas de ocultarnos al mundo, porque pensemos que esa función o esa idea no va a ser bien aceptada en la sociedad porque aún no exista, e incluso porque no sepamos cómo plantearla. También nos habla de perder nuestros recursos por ser demasiado, por jugar mucho con la ensoñación, en invertir nuestro dinero más en disfrutar que en crear. Y sobre todo gastar el mismo en sustancias que no son nada beneficiosas para nuestra salud, pero que nos hacen evadirnos un poco de la realidad. En definitiva, esta expectación nos invita a plantar un poco los pies sobre la tierra y a madurar nuestras ideas de una forma adecuada, en donde toda esa información que tenemos en el subconsciente debemos materializarla para generar la abundancia en nuestra vida. Y para complementar esta información, decir que todos sabemos que ninguna carta natal es igual, por lo tanto los aspectos tendrán mucha importancia en estas interpretaciones, en donde tendremos que tener en cuenta que si nuestro parte de infortunio está pegado al ascendente, nos va a afectar muchísimo más, al igual que si están pegados a Marte y a Saturno.